Buenas, bienvenido a mi canal. El día de hoy quiero mostrarle uno de los juegos de Clickclack con el cual se pueden ganar monedas y estas monedas convertirlas a dinero real. Como pueden ver, el juego de CoinCat tiene una cierta serie de tareas que hay que realizar diarias. Como pueden ver, tenemos aquí unas recompensas diarias que son una ruleta que ven acá. Tienen una recompensa diaria que es la que ven acá del calendario. Tienen otra recompensa que ven por acá. Este juego consiste en comprar gatos y tienes que irlo fusionando para que puedan cambiar de nivel. A medida que fusionas un gato con otro gato que tengan el mismo nivel, vas a subir de nivel y te darán, por el cambio de nivel, te van a asignar 100 monedas. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Bueno, acá como tienen estos iconos que ven acá en la parte inferior, ven lo que es la casita. La casita es una tienda en donde ustedes pueden comprar los gatos. Ustedes comienzan con el gato número 1, compran el gato de nivel 1, comienzan comprando dos gatos. Aquí ustedes empiezan con el gato nivel 1. ¿Qué hace? Tienen que comprar dos para que lo fusione uno con el otro y así se convierta en el gato nivel 2. Cuando ustedes lo hagan, le van a dar automáticamente 100 monedas. Si esta acción la hacen varias veces, van a ir aumentando el nivel y por cada nivel que aumente le van a asignar 100 monedas. Yo estoy en el nivel 50, pero ustedes poco a poco van a comenzar desde nivel 1 y el juego consiste en eso, en que cada vez tienen que ir subiendo de nivel para que así lleguen al nivel 50, y cuando lleguen al nivel 50 podrán cambiar dos gatos de nivel 50 para que así le puedan salir este tipo de gatos que yo tengo acá, como también le pueden salir gatos especiales que tengan valores en dólares. Aquí vamos a ver tipos de gatos según la categoría o según el nivel. Como pueden ver, acá está el nivel del 1 al nivel 10. Yo lo completé del nivel del 11 al nivel 20. También lo completé. Aquí nada más me falta un solo gato. Como esos gatos salen al azar, este no me ha salido todavía. Una vez que me salga, ya yo puedo reclamar esta recompensa. Aquí desde el nivel 21 al nivel 30 me están faltando 3 gatos que salen al azar, pues, o sea, estos gatos salen de la combinación del nivel 29. Cada tabla la van llenando y por lo menos la primera tabla, los gatos que ven acá con una estrella van a salir una vez que ustedes combinen gatos de nivel 9. O sea, cuando ustedes combinan dos gatos de nivel 9, en algunos casos le va a salir el nivel 10 y en otros casos le puede salir uno de estos dos. En la tabla del nivel 11 al nivel 20, y los gatos que tienen la estrella, que son gatos que salen al azar, te van a salir cuando tú combines dos gatos 19. En la tabla del nivel del 21 al 30, aquí te van a salir los gatos, estos gatos que están acá que tienen una estrella, te van a salir cuando tú combines varias veces el nivel 29. Y bueno, una vez que completes la tabla, vas a poder reclamar 1000 monedas. Y del nivel 31 al nivel 40, estos gatos que todavía me faltan salen de la combinación del gato 39. Cuando tú combinas varias veces el gato 39, te salen estos gatos con estrella. Y del 41 al 50, como pueden ver, ya los tengo todos ya, y ya hice el reclamo de las 2000 monedas. Una vez que ustedes ya llegan a este nivel, no hay más, como decía, el máximo nivel de los gatos. Y en este caso, cuando combinen dos gatos 50, los que le van a salir son gatos especiales. ¿Cuáles son esos gatos especiales? Bueno, los gatos especiales los podemos ver acá. El gato pequeño de Mewcoin, el gato grande de Mewcoin. Que estos gatos especiales lo que te producen son el 200% de Mewcoin, o sea, de la moneda del juego. Otro gato especial es el gato morado que ven acá, que es el gato pequeño de la suerte. Este produce también 200% de Mewcoin de tu gato de nivel más alto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos gatos van a estar generando Mewcoin en base al gato que tengas de mayor nivel. Yo ahorita en este momento me he ganado puro gatos pequeños Mewcoin y gatos grandes Mewcoin. No me ha salido el gato pequeño de la suerte,
No me ha salido tampoco el gato grande de la suerte. Sí me ha salido el gato pequeño de moneda, que equivale a un centavo de dólar. El gato grande de moneda tampoco me ha salido. O sea, de todos estos gatos, el gato reina sí, me ha salido el gato reina. Y bueno, esta es una opción que tienes cuando ya tengas lleno todos estos espacios, las 12 casillas que te da el juego. Tú tienes la opción de guardar, o sea, este tipo, cuando tengas más gatos, por lo menos cuando llegues al nivel 50, que tengas estos gatos, los puedes guardar acá si vas a hacer alguna combinación. ¿Por qué? Porque estos gatos no vale la pena venderlos porque te generan moneda, pues, te generan Miocoin. Y con esos Miocoin es que tú puedes comprar gatos para poder adquirir otro de nivel 50. Porque ¿cuál es el objetivo cuando tú llegas al nivel 50? Es que tienes que ir combinando gatos de nivel 50. Dos gatos de nivel 50 para que te generen un gato especial que lo puedas cambiar por dinero real. Entre otras cosas que tiene este juego, como podemos ver, tenemos esta recompensa. Que esta recompensa te da 12.35 AB Miocoin si lo recoges de una vez, si no ves la publicidad. Si ves la publicidad te lo multiplica por 3. Este monto que ustedes ven acá te lo va a multiplicar por 3. Vamos a ver aquí, darle la publicidad y como pueden ver te lo multiplica. Si ustedes no quieren ver publicidad, solamente le dan acá a recoger. Aquí va a darle solamente recoger para que sea más rápido. Entonces, ¿qué tienen que hacer diario? Bueno, diariamente cuando entran al juego tienen que hacer estas tareas, que son reclamar esa recompensa, hacer lo que es la ruleta esta. Aquí te puede salir estos cofres y te vas ganando Miocoin, o te pueden salir también monedas ya Clackcoin como tal. Entonces le seguimos dando, son 5 turnos que te van a dar diariamente. Aquí le damos a recoger. Luego nos vamos a colocar para el calendario y diariamente por entrar acá te van a dar una recompensa. En este caso te dan 120. Aquí le damos a recoger. Y aquí donde está como especie de un diploma, acá te dice completar todas las tareas dentro de un día. Entonces aquí si te ganas 50 Clackcoins, si ves el video, en este caso cuando salga like le pueden dar de una vez y a veces se lo toma como si han visto el video. Cumplimos con esa tarea y bueno, eso es lo que tienen que hacer diariamente. Aquí en la parte de estos accesorios que ven acá, aquí en la parte de para vender los gatos. Si quieren vender los gatos lo llevan hasta acá y lo venden. Esta cajita que ven acá es como para reclamar Miocoin. Y le damos varias veces para lograr reclamar los Miocoin. Y se te va a activar dentro de 5 minutos, le puedes volver a dar otra vez para que reclamen más Miocoin. Aquí este cohético que ven acá es como para darle más potencia al reclamo de Miocoin. Si yo le doy aquí te va a cobrar 100 moneditas, pero vale la pena porque son 10 minutos que va a estar con la llamita. Cuando está con la llama él te genera más rápido Miocoin y con esos Miocoin es lo que tú vas a utilizar para comprar más gatos y poder subir de nivel. Y bueno, como pueden ver acá en esta casita que ya se les había mostrado, es la casita donde van a empezar a comprar los gatos. Empiezan, como les dije, del nivel 1, van comprando 2 gatos nivel 1, pasan al nivel 2 y así sucesivamente. Aquí al principio deberían de tener cuidado acá porque si compran a lo loco por llegar lo más rápido al cambio de nivel, van a malgastar los Miocoin. Tienen que gastarlo eficientemente los Miocoin, porque ¿qué pasa? Que cuando tú compras un gato, muchas veces ese gato te sube de valor. Entonces tienes que tratar de jugar con eso, pues, de que no te suban mucho de valor un gato en específico, porque te va a gastar más moneda. Pues, entonces tienes que tratar de aprovechar los Miocoin. Vamos a ver, a sacar aquí gato y vamos a sacar estos gatos para que me genere más Miocoin. Tengo ese reservado ahí. Y bueno, si aquí ustedes quieren reservar más, tienen que, lo único que estos espacios que están acá le van a cobrar, por cada espacio le van a cobrar 2000. Entonces no vale mucho la pena, van a gastar las monedas ahí.
Y bueno, en este caso, ¿yo qué tengo que hacer acá? Yo tengo que lograr un gato 50 para hacer una combinación. Tengo aquí un gato 49. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tratar de comprar un gato 49 o llegar a tener dos gatos 49 para que me formen el gato 50 y así fusionar dos gatos 50. Cuando yo les digo que tienen que estar pendientes es porque aquí un solo gato Batman me vale 3110.17 AB, mientras que un gato Faraón me cuesta 759. Si yo compro dos gatos Faraón, obtengo un gato Batman. Entonces aquí donde tienen que tener cuidado. Si yo le doy aquí, lo obtengo más rápido, pero me sale más caro. Estoy malgastándolo. Es preferible comprar dos gatos de estos que me hacen 1500, 1600 y no gasto 3000, sino que gasto 1600. A eso es lo que me refiero cuando tienen que administrar aquí tengo dos gatos. Aquí tengo aquí, combino aquí. Vamos a comprar más gatos faraones. Sí, como pueden ver aquí, ya no llego a comprar un gato faraón. Entonces tengo que esperar generar mayor cantidad de Miocoin para poder comprar gato faraón, porque el gato faraón me cuesta 774.92 y tengo son 538. ¿Qué hago en este caso? En este caso los dejo un rato, me salgo del juego y vuelvo en un momento. Si nosotros nos salimos de la aplicación, ellos se quedan así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no tengo para comprar, saco gatos para que me sume más Miocoin y me puedo salir vamos a ver acá que hay aquí, hay otra recompensa. Vamos a recoger y aquí, bueno, nos podemos salir del juego y si volvemos a entrar, o sea, la llamita, ellos se van a mantener con la llama por 10 minutos. Bueno, aquí tienen el tiempo, me quedan 4 minutos. Si yo me salga del juego, sigue el contabilizador. Espero les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Si estás viendo el video y no te has suscrito al canal, puedes hacerlo, que es gratis. Y no olviden activar la campanita para que les puedan llegar las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo. Muchas gracias por su atención.